el profeta Jeremías le había advertido respecto a lo que iba a acontecer con el pueblo. Pero ellos dieron más credibilidad a sus falsos profetas que al profeta de Dios. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, ya sabemos lo que nos esperan. Consecuencias y no buenas, desagradables, aún no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Porque el Señor se lo había advertido, no solo al pueblo, a Jeremías, que tenía que someterse a los babilonios y él iba a quedar con vida, iba a salvar su casa. Pero más sin embargo, él se dejó llevar por los que le aconsejaban, por su corte. Y me llama la atención que en el capítulo 34, ¿verdad? Dice el capítulo 34, yo tengo otra versión, voy a buscar a leerle aquí en la Reina Valera. Permítame un momento, porque me trajo otra Biblia que no es esa versión. Aunque se la voy a leer para ganar tiempo, dice la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 34 dice, la palabra del Señor vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba atacando a Jerusalén y sus ciudades vecinas con todo su ejército y con todos los reinos y el pueblo de la tierra regidos por él. Así dice el Señor, el Dios de Israel, ve y adviértele a Sedequías, rey de Judá, que así dice el Señor. Voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará. Y tú no te escaparás de su poder, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y serás llevado a Babilonia. No obstante, Sedequías, rey de Judá, escucha la promesa del Señor para ti. Así dice el Señor, tú no morirás a filo de espada, sino en paz. También afirma el Señor, yo te prometo que así como los reyes de antaño que te precedieron quemaron especies por tus antepasados, así también lo harán en tu funeral, lamentándose por ti, clamando, ¡ay, Señor! El profeta Jeremías dijo todo esto a Sedequías, rey de Judá en Jerusalén. Mientras tanto, el ejército de Babilonia estaba combatiendo contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que aún quedaban, es decir, Laquis y Aseca, que eran las únicas ciudades fortificadas. Ya el Señor venía advirtiéndole muchas veces, como le dije, más de 5 veces el Señor le había advertido. En el capítulo 28 también habla de lo mismo cuando el profeta Jeremías le advierte al pueblo. Pero nosotros muchas veces también, al igual que Sedequías, endurecemos nuestro corazón cuando Dios nos advierte. Por eso me tomé esta parte, dice advertencia. Así dice el Señor, escucha, Sedequías. Pero sucedió lo que el Señor había revelado a través del profeta, porque la palabra de Dios no es una palabra hoy y mañana otra. Dios no cambia su palabra es firme. Y he titulado esa enseñanza La firmeza de la palabra de Dios, porque a veces pensamos que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Dios puede cambiar de parecer. Dios es misericordioso, ciertamente, pero cuando Dios advierte 1, 2 y 3 veces, esperemos el juicio del Señor. Y eso fue lo que le sucedió al rey Sedequías. La ciudad fue tomada ciertamente cautiva por Babilonia. Y dice la palabra en el capítulo 39, para que ustedes recordarles un poquito, porque ya había hablado de esto. Les dije también que Jeremías había sido llevado, tomado preso, lo habían echado en una cisterna, ¿verdad? Que hubo un hombre que se levantó, Ebed-Melech, y tomó la valentía para pedir que Jeremías fuera sacado de ese lugar. En el capítulo 39 dice, Jerusalén fue tomada de la siguiente manera. En el mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. El día 9
del mes cuarto del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central. Nergal Sarecer de Sampar. Bueno, no les voy a leer estos nombres. También un alto funcionario y todos los jefes de Babilonia. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad, salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino de Arabá. Pero el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlo en las llanuras de Jericó. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en territorio de Hamat. Allí dictó sentencia contra Sedequías ante sus propios ojos. ¿Qué le había dicho el Señor? Que él iba a ver al rey de Babilonia como cara a cara, porque la palabra de Dios es firme. Amén. Dice que allí dictó sentencia contra Sedequías ante sus propios ojos. Hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Qué tristeza que una persona que pudo someterse, como era lo que les advertía muchas veces Dios a través del profeta, que ellos se sometieran al pueblo de Babilonia y iban a salvar sus vidas. Este hombre, a causa de su obstinación, de su rebeldía, de su incredulidad a la palabra de Dios, tuvo que ver la desgracia de su familia, de sus hijos. Qué triste para un padre ver a un hijo morir, ¿verdad? Ver a un hijo que lo maten. Dice, sus hijos fueron degollados frente a sus ojos. Y como padres, esta palabra nos debe hablar, porque muchas veces de pronto nuestros hijos no van a morir físicamente, pero sí están muriendo espiritualmente, porque no hacemos algo a favor de ellos, no escuchamos, no somos la cabeza, no somos los líderes espirituales que Dios está esperando para que nosotros marquemos un camino recto para nuestros hijos. Este hombre se le había dicho, tú salvarás, se salvará tú y tu casa no perecerá, pero no quiso escuchar y ante sus ojos tuvo que ver la desgracia de ver a sus hijos degollados. Los hijos es algo precioso para nosotros como padres. Dice que los babilonios prendieron fuego al palacio real. Y ahí termina tristemente la historia del rey Sedequías. Jeremías también relata esta misma situación en el capítulo 52. Relata la caída de Jerusalén y narra todo lo que la vida del rey Sedequías. Pero quiero hacer un contraste en esta historia, porque hubo un hombre que no creyó a la palabra de Dios y fue Sedequías. Pero hoy quiero hablar también un poquito más de Ebed-Melech. Ebed-Melech era un hombre etíope que estaba bajo el gobierno, ¿verdad?, de Sedequías. Pero él, al ver la injusticia que se estaba cometiendo con el profeta de Dios Jeremías, cuando fue primeramente puesto preso, luego fue echado a la cisterna. Le dije la vez pasada que Ebed-Melech tuvo la valentía de abogar a favor de Jeremías, ¿verdad? Este era un hombre que no era ni siquiera del pueblo de Dios. Y es mencionado, es registrado en la Biblia, allí en el capítulo 38. Dice la palabra en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón. Voy a leerles desde 38:4. Dice, los jefes le dijeron al rey, o sea, Sedequías, hay que matar a este hombre. Hay que matar ¿a quién? A Sedequías, porque ellos decían que Sedequías hacía desfallecer al pueblo con sus profecías.
Hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún queda en la ciudad. Y este hombre no busca el bien para el pueblo, sino su desgracia. ¿No se ha topado usted con gente que usted está aconsejándola y ellos están haciendo lo contrario porque para su parecer usted no le está diciendo nada bueno? Usted lo que está es en contra de ellos y ellos siguen como caballo cochero directo al mal. Y así veían estos hombres a Jeremías. Hay que matarlo, hay que sacarlo, porque este hombre lo que busca es la desgracia del pueblo. Y como era un rey también que tenía el corazón endurecido, hizo que estos hombres tomaran a Jeremías y lo echaran en la cisterna. Pero mire lo que dice el 7. El etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró que habían echado a Jeremías en la cisterna en cierta ocasión, cuando el rey estaba participando de una sesión frente al portón de Benjamín. Ebed-Melech salió al palacio real y le dijo: mi rey, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí morirá de hambre porque no hay pan en la ciudad. El rey le dio la orden, le dije que lo sacó con cuidado, no hizo su trabajo a la ligera, él fue dedicado. Y podemos aprender de Ebed-Melech que hoy nosotros también nos enfrentamos a un mundo que está lleno de dolor, que está lleno de sufrimiento, que está lleno de injusticia. Y que nosotros también tenemos que tener la valentía como este hombre que estaba exponiéndose él solo contra toda la corte de estos hombres malvados, la corte del rey. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros a ser la sal, la luz de este mundo. Y si este hombre que no tenía conocimiento, simplemente a sus ojos estaba viendo una injusticia con Jeremías, actuó, ¿cuánto más nos toca a nosotros? Amén, iglesia. Nos toca actuar frente a ese dolor, frente a las injusticias, contra la violencia, contra la fragilidad del mundo. Nos toca actuar, porque no podemos pasar desapercibidos y dejar que la gente haga lo que quiere. El Señor le da una palabra a este hombre actúa con valentía y sacan a Jeremías allí de la cisterna. Dice el Señor que le dio una palabra a Ebed-Melech. Y vámonos al capítulo 39. Capítulo 39. Dios también obró a través de este hombre para salvar la vida de Jeremías, porque cuando Dios nos da una tarea nos vamos a enfrentar a muchos peligros físicos, enemigos espirituales, pero Dios siempre guarda a los suyos, amén. Él guardó la vida del profeta Jeremías a través de este hombre etíope. En el capítulo 39, Dios se acuerda después que el ejército había entrado y había tomado a todo el pueblo de Judá. Mire lo que dice la palabra en capítulo 39 y le voy a leer en el 15. Aún estaba Jeremías preso en el palacio de la guardia cuando la palabra del Señor vino ¿a quién? A él. ¿Y qué le dijo? Ve y dile a Ebed-Melech, el etíope, que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a cumplir la palabra que anuncié contra esta ciudad, para mal y no para bien. En aquel día tú serás testigo de todo esto, pero en ese mismo día yo te rescataré, afirma el Señor. Y no caerás en manos de los hombres que temes, porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor. Y no caerás a filo de espada, antes bien tu vida será tu botín. ¿Por qué? Dígalo, ¿por qué? Porque has
confiado en mí. Qué lindo, ¿verdad? Esa palabra vale todo este tiempo. Porque has confiado en mí. Dios es un Dios que no desconoce nuestro trabajo, nuestras acciones, aún las intenciones de nuestro corazón, porque a veces no hacemos, porque quizás estamos limitados en algo, en recursos, en tiempo, pero hay una intención fuerte en nuestro corazón por hacer algo que agrada a Dios, algo que es bueno, algo que es justo, algo que le va a dar la gloria al Señor. Y no podemos hacerlo, pero el Señor está viendo. El Señor vio con agrado lo que Ebed-Melech había hecho a favor de Jeremías. Le había creído todo un pueblo. No recuerdo cuántos años duró el ministerio de Jeremías, pero nadie le creyó. Pero este hombre etíope creyó a lo que él estaba profetizando. Él estaba viendo ante sus ojos la maldad. Este etíope le creyó al Señor lo que habían dicho muchas veces. La tierra sufrió hambre, no había alimento. Él lo creyó. Pero este Ebed-Melech dice que recibió una palabra de parte de Dios, y una palabra hermosa. El Señor dice que lo va a guardar, lo va a proteger de sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Aquellos que estaban en la corte, ¿verdad?, buscando que Sedequías matara a Jeremías. El Señor le dice clarito, en aquel día, dice, y no caerás en las manos de los hombres que temen. Porque Dios es un Dios que conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición. Y aún el temor no debe ser factor para no actuar. Porque a veces el temor nos paraliza. Este hombre tenía que tener miedo, Ebed-Melech, a pararse él solo contra el resto que estaban abogando para que Sedequías lo dejaran allí en esa cisterna. Y Dios conoce su temor porque lo deja claro en la palabra. En ese mismo día yo te rescataré, afirma el Señor, y no caerás en las manos de los hombres que temes. Que el temor no sea un obstáculo para nosotros hacer lo que Dios espera que hagamos. Amén. Dios está esperando muchas cosas y no nos podemos quedar en el querer hacer, sino hacer, actuar. Porque no sabemos los tiempos. Ay, yo voy a visitar a fulanito de tal. Ay, sí, verdad, yo lo voy a hacer. Y resulta que no fue a visitar y por X y motivo ya la persona no está en este mundo. Ay, yo voy a visitar al amigo, le voy a hablar de Dios y no lo hacemos. Y hay situaciones que cuando Dios nos advierte, nos apercibe, tenemos que actuar inmediatamente. No podemos dejarlo para después. Este hombre actuó rápidamente, estratégicamente, con sabiduría y con compasión. Y a causa de su actuación, Dios le promete que lo va a librar, que él no le va a pasar lo mismo que le iba a pasar al pueblo. El Señor le dice, voy a cumplir las palabras que anuncié. Voy a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hace. Amén. Siempre lo va a hacer. Y este Ebed-Melech, yo me imagino el gozo que tuvo que haber sentido, porque el Señor le dice, ciertamente yo te libraré y no caerás a filo de espada. Antes bien, tu vida será tu botín, tu vida será tu riqueza, tu vida será todo eso que anhelas. Porque has confiado en mí. Es bueno confiar en Dios. A veces decimos caminar con Dios y Dios está dando una palabra, pero no la obedecemos. Entonces usted no está confiando en Dios. Y el mismo Jeremías en el capítulo 17 nos dice, maldito el hombre que confía
en el hombre. Si Dios lo conoce todo, si Dios sabe lo que está por venir a nuestras vidas, si Dios sabe lo que ha de acontecer hoy, mañana y en el transcurrir de todos los tiempos, ¿por qué no confiamos en Dios? ¿Qué nos falta para creer plenamente a la palabra de Dios? ¿Sabe qué nos falta? Comunión. Comunión con Dios. Yo no sé cómo sería este hombre, la vida de Bet-Melech, pero él vio que el Dios que estaba profetizando Jeremías era un Dios de amor. ¿Sabe por qué? Porque es un Dios que advierte. No es un Dios que toma desprevenido a sus hijos. Dios advierte, Dios siempre establece puntos, Dios siempre establece límites. Desde el Génesis, Dios estableció límites. No era que el hombre iba a decir, ay no, yo no sabía que no podía comer de ese árbol. Dios le dijo, tú puedes comer de todos los frutos de los árboles del Edén, menos de este. Entonces Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios que advierte lo que estaba por suceder. Muchas veces les dio oportunidades para corregir sus vidas. Dios esperó pacientemente. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Él nos espera pacientemente porque no quiere que ni un solo alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. Y el hombre, y digo todos, porque a todos en un momento nos pasó que nos hablaban y por aquí nos entraba y por acá nos salía. No queríamos nada con Dios. Entonces, Dios revela su carácter de amor, ¿verdad? Mostrando esa advertencia, muestra su amor para con sus hijos. Él muestra sus caminos, Él muestra su voluntad. Él les dice, mire, esto es lo que va a suceder. Pero el hombre sigue empecinado en hacer su voluntad. Dios les muestra el plan. Dios les ofreció un plan de juicio. En medio del juicio, Dios muestra su misericordia. Porque Él les está diciendo, van a ser llevados cautivos. Pero si ustedes no se rebelan contra los babilonios, ustedes van a conservar su vida. Ustedes no van a morir, ustedes pueden sobrevivir. Dice todo aquel en Jeremías 38:2. Dice la palabra. Así dice el Señor, el que se quedase en esta ciudad morirá de hambre por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Entonces vemos un Dios que no era que quería exterminarlos de una. Aquí me las van a pagar todos y todos van a morir a filo de espadas. No, Él le dice, el que se entregue va a salvar su vida. Entonces vemos que a un Dios que aún a pesar de la infidelidad del pueblo, de la idolatría, en medio del juicio, extiende su mano de misericordia. Yo no sé si a usted no le ha pasado, pero nosotros somos conscientes cuando hacemos algo malo, algo que no le agrada a Dios. Y estamos esperando como que ese juicio de Dios venga. Y el Señor nos sorprende, porque nos trata con tanto amor. Sí, nos da el jalón de oreja, pero en medio de ese jalón de oreja, Él nos extiende su mano de fidelidad. Dios conserva sus promesas. Él no iba a exterminar a su pueblo. Ese era su pueblo escogido. No porque fueran los mejores, como dice en el libro de Deuteronomio, sino porque Él los escogió por amor a sí mismo, porque Él le plació escogerlos. Dios es un Dios que pone en las personas, que le expresa a las personas, su cuidado y esperanza. Porque en medio de toda se me va la palabra. Se me fue. Cuando ellos son trasladados, el exilio babilónico, mientras que ellos son llevados cautivos
por los babilonios, Dios pone esperanza en ellos. Dios pone esperanza en ellos. Les dice ahí mismo en el libro de Jeremías que los va a regresar. A los 70 años el Señor los va a regresar. Entonces Él pone en medio de un mundo cruel y sin esperanza. Él busca el momento oportuno e imparte palabra de sanidad y de esperanza. Amén. Él no les dijo, van a ser llevados cautivos y allá se van a quedar para siempre. No. Dios es un Dios de amor. Y eso fue el amor que el Señor le expresó a este hombre Ebed-Melech cuando le dice, tú no vas a caer a filo de espada, tu vida será por botín, porque has confiado en mí. Mi amado hermano, vale la pena confiar en Dios. Cuando nosotros andamos en esa relación con Dios como el niño con su padre, es una relación hermosa. Es una relación que nos ayuda aún a nosotros mismos a despojarnos de cargas, porque no tenemos que estar ansiosos de qué va a ser. Tenemos un Padre en los cielos que nos cuida. Si dice la palabra que Él alimenta a las aves de los campos y viste a los lirios del campo más hermosos que a Salomón, ¿cuánto no hará más por nosotros? Su especial creación. Entonces tenemos que confiar plenamente en Dios, así como el niño confía en su padre. Dios quiere que nosotros también confiemos en Él. Ebed-Melech creyó a la palabra de verdad y de poder. Ebed-Melech tuvo compasión con Jeremías y él fue un agente de esperanza. Y así como él tuvo esperanza, así mismo el Señor nos está diciendo que si caminamos bien de su mano, para nosotros también hay esperanza. Para nosotros también puede haber cambio. No, Dios puede cambiar en tu vida, en la de tus hijos, en la de tu familia. Algo que tú estás temiendo que va a acontecer. Porque él estaba temiendo por su vida, pero cada uno de nosotros podemos afirmarnos de tal manera que el Señor actúe a nuestro favor, que el Señor también nos dé una palabra y que podamos estar seguros porque hemos confiado en Él. Amén. No es difícil. No es difícil si ponemos los ojos en Él. Pero si nos encerramos en las circunstancias, nos gana el temor. Si nos encerramos en lo que nuestros ojos físicos ven, que no hay cambio, que el hogar es lo mismo, que ese hijo no cambia, que sigue con las mismas actitudes, que no ha podido salir de esta situación y viene otra. Allí sí nos va a ganar el temor. Allí sí es verdad que vamos a retroceder. Pero Dios está esperando que confiemos plenamente en Él. Ebed-Melech estuvo dispuesto a servirle, porque cuando él estaba trabajando a favor de Jeremías, lo estaba haciendo a favor de Dios. Amén. Y podemos confiar, los que están aquí, la gran mayoría somos servidores de Dios. Y podemos confiar que nuestro trabajo para el Señor no es un trabajo en vano. Amén. Que Dios nos recompensa. Podemos confiar en Dios cuando cuidamos de los débiles. Cuando usted vaya a hacer el trabajo evangelístico. Cuando usted va y sale de su casa a hacer lo que Dios le ha mandado. Usted puede confiar que Dios tiene el control de su casa. Que Dios no lo va a dejar en vergüenza cuando usted cuida a los débiles, cuando usted cuida a los que sufren, cuando usted le da una voz de esperanza a aquellos que no tienen. Dios le va a responder. Amén. El Señor le dio esa palabra a este varón, porque la palabra de Dios es aliento para nuestras vidas, al igual como lo fue con él.
Cuando se avecinó el problema, cuando estuvo el momento de la toma de Judá, este hombre recibe esta palabra: voy a cumplir la palabra contra esta ciudad para mal y no para bien, pero en aquel día tú serás testigo de todo esto, pero yo te rescataré. Nosotros tenemos unas promesas preciosas en la palabra de Dios. Este mundo está al revés, pero nosotros los creyentes tenemos promesa de parte de Dios. Y quizás en esta vida no podamos tener muchas cosas que anhelamos, pero en los cielos tenemos riquezas. Amén. Y usted dirá, pero yo quiero vivirla ahora. No, no es ahora, es en el tiempo de Dios. Porque todo, denle el aplauso fuerte al Señor. Porque todo en este mundo se va a quedar y todo perecerá, pero allá no. Amén. Allá no. Allá va a quedar todo lo que, y vamos a recibir todo lo que Dios ha dicho. Yo no sé cuántas palabras te ha dicho Dios, pero tienes que confiar. Debemos confiar en Dios como sus hijos. Dice la palabra, ahora viene a mi mente: el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? ¿Qué era más valioso para Dios? Su Hijo Jesús. Y lo entregó por amor a nosotros. Ahora, ¿qué significará para Dios eso pequeño? Quizás tú lo ves grande, pero eso pequeño que tú le estás pidiendo, esa protección de enemigos, esa sanidad, ese conflicto que quizás hay en el hogar, esa situación que estás viviendo, quizás de abandono, no sé. Pero ¿qué es para Dios? Simplemente en esta mañana el Señor te dice que tomes el ejemplo de este hombre que, aún no siendo del pueblo de Dios, confió más que los de Judá y de Jerusalén. Y el Señor, a mí me encanta porque el Señor le dice, porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor. Hay otra versión que dice, yo el Señor he hablado, para que no le quedara duda a Ebed-Melech, que era Dios quien estaba hablando a su vida, que era Dios quien quería guardarle y protegerle. Camine en rectitud. Camine en obediencia a la palabra de Dios. Camine conforme a sus propósitos y sus mandamientos. Y el Señor se encargará del resto. Él está diciendo, te voy a dar esto porque has confiado en mí. A veces la gente podrá decirte, ¿y tú qué tanto buscas en la iglesia si tu situación no cambia? Pero tú tienes la esperanza de que Dios va a obrar. No dejes que nada te arrebate esa firmeza de decisión en tu vida. Amén. Porque más temprano que tarde vas a ver la bendición y el Señor te dirá, porque has confiado en mí. Amén. Colócate sobre tus pies, iglesia, porque has confiado en mí. Este hombre nos inspira. Ebed-Melech nos inspira para ser como él. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros también a ser esos agentes de esperanza, esas mujeres, esos hombres que cambien situaciones, que cambien vidas, que no pensemos solamente en nosotros. Él expuso su vida, él arriesgó su seguridad, pero fue una voz que se arriesgó y pudo conseguir que el profeta no muriera en una cisterna. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta mañana, Dios amado, yo te doy gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Rey, porque tú nos has dicho en la palabra, Señor, que en el mundo tendremos muchas aflicciones, tendremos pruebas, Señor.
pero hay un Dios que nos guarda, que nos libra, que nos cuida, Señor. Hay un Dios en el cual podemos, Señor, confiar. Ese refugio seguro, esa torre fuerte, Señor. Ese escondedero, Padre mío, Señor, en medio de la turbulencia eres tú, Señor. Ayúdanos en todo tiempo, Señor, a confiar en la firmeza de tu palabra, Señor, porque usted no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor. Lo que tú dices, tú lo harás, Señor. Hemos aprendido, Señor, cómo dos personas, Señor, una que conocía, Señor, porque Sedequías era del pueblo suyo, Señor, pero el etíope Bet-Melet era de África, Señor. Padre, no tenía por qué tener, mi rey amado, ese temor, pero lo mostró, Señor. Y muchas veces nosotros, aún estando sentados en la iglesia, yendo y viniendo, Señor, hay desconfianza de tu palabra. No la creemos, no la obedecemos, no la colocamos por obra. La palabra llega y nos resbala, Señor. Pero aquel, Dios mío, Señor, que se apropia de tu palabra, de tus promesas, para actuar en justicia, en verdad, para hacer lo que te agrada, Señor, puede caminar confiadamente, Señor. Bet-Melet tenía, Señor, una corte en su contra, mi rey. Tenía hombres perversos y aunque temía por su vida, Señor, él prefirió hacer lo que te agrada, Señor. En un momento de injusticia, Señor, él se levantó, Señor, mostrando, Señor, justicia a favor del profeta. Y tu palabra dice que tú eres un Dios justo, Señor. Por lo tanto, guardaste la vida, Señor, de este etíope, Señor. Hoy, Padre mío, Señor, en esta mañana pido que haya en medio de nosotros, Señor, hombres valientes, mujeres valientes, Señor. Primeramente que te crean a ti, Señor, porque no fue en su fuerza, Señor. Padre, no fue, Padre mío, sino la cobertura suya en ese momento sobre la vida de este varón, Señor, para levantar su voz, para actuar en justicia, Señor, para defender, Dios mío, Señor, al profeta. Y tú le recompensaste, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, aún ni siquiera esperando recompensas, Señor, sino simplemente por identificarnos con el carácter de nuestro Dios. Un Dios justo, un Dios bueno, un Dios compasivo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, levanta una iglesia, Señor. Levanta una iglesia compasiva, Señor. Levanta una iglesia que ande en tu verdad, en tus principios. Una iglesia que no se rinda. Una iglesia que quiera terminar, Padre mío, Señor, el llamado que tú has dado, Señor. Una iglesia que sea, Señor, una luz de esperanza, Señor, para aquel que está cautivo. Oh, Rabay Salabamay Shalai. Jeremías, siendo el profeta, estaba en una cisterna, Señor, donde por sus propias fuerzas no podía salir, Señor. Pero tú enviaste, Padre mío, Señor, a un hombre para rescatarlos. Amarrialista Labai Shalai. A nuestro alrededor hay muchos que están en cisterna. Oh, Rabisa Lavamamamai Shalai. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos, Dios mío, a llevar esperanza al amigo, al vecino, al compañero de universidad, de estudios, Señor. Aquellos que por sus propios medios no pueden salir. Ayúdanos, Señor, no solo a mirar, Dios amado, a Bet-Melet, Señor, por la promesa que recibió, sino a cómo actuó en un momento decisivo. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, que tus hijos se levanten, Señor. Que tu iglesia se levante, Padre Celestial, Señor, para hacer lo que usted está esperando, Señor. Hombres, jóvenes, mujeres que impartan justicia. Hombres, mujeres que impartan esperanza, compasión. Cuidado para con los débiles. Cuidado para los que están, Señor, en tinieblas. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios.
En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y que ninguna situación, Señor, por difícil que sea, me lleve a dudar de tu poder, Señor. Me lleve a dudar de tu grandeza. Tú quieres un pueblo que confíe en ti, Señor. Al cual tú galardones, Señor, porque tú dirás, han confiado en mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a no, Padre mío, Señor, a ser sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos a apoyarnos siempre en ti, Señor, a buscar tu dirección, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos a despojarnos de toda autosuficiencia, Señor. Todo aquello que nos lleva a actuar, Señor, por nuestra voluntad y a ser dirigidos por ti, Señor. Solo así obtendremos la victoria, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos en esta mañana, Señor. Aquellos que fielmente han venido, Señor, a este tiempo de ayuno, Señor. Tú sabes lo que están atravesando, Señor. Quizás puedo conocer algunas situaciones, pero tú lo sabes todo, Señor. Yo te pido que le des la victoria, Señor. Dale la victoria, Señor, a tus hijos. Dale la victoria a aquellos que se levantan a servir y llevan luchas, cargas, Señor, en sus vidas, en sus familias, en el ministerio, Señor. Hoy clamo, Dios amado, Señor, por los servidores. Hoy clamo por los Evet Melech, oh Rabai, Salabamai, Shalai, Tamai. Aquellos, Dios mío, Señor, que fielmente, Señor, sabiendo, Dios de la gloria, las situaciones que vive el mundo, Señor, salen de sus hogares a hacer el trabajo que tú les has encomendado. Urra mi alista vai, Salabamai, Shalai. Pido, Señor, que tú les recompenses, Señor. Pido que usted los galardones, Señor. Que usted los libre, Samaria, lista, vai, Shalai, de sus temores. Líbralos de sus temores, Señor. Líbralos de sus enemigos. Líbralos de los que se levantan en contra del avance del reino. Ula babai sarria lista mai shalai. Espíritu Santo de Dios, todos aquellos que se levantan en contra del avance del ministerio en la boquilla, Señor, líbralos, oh Dios, líbralos, oh Dios, líbralos, poderoso Rey. Líbralos de toda atadura espiritual que se ha querido, Señor, levantar, Señor, en su contra. Todo aquello, Dios mío, que se manipula, Dios amado, en altares, en contra de este liderazgo, Señor, sea sin poder y sin autoridad. Samarista labai, shalababai, arrialai. En el nombre poderoso de Jesús, guarda la integridad, Señor. Ay, abosta, ray, alababai, shalai, amai. El Señor se lo dijo a Evet Melech: no te pasará nada. No vas a sufrir. Ciertamente esta ciudad caerá, pero a ti no te pasará nada. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy tomo esta palabra, Señor, para mis hermanos, los de la boquilla, los de Membrillal, los de Montería. Ve y dile a Evet Melech, el etíope, que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a cumplir las palabras que anuncié en contra de esta ciudad para mal y no para bien. Pero en aquel día tú serás testigo de todo esto. Pero en ese mismo día yo te rescataré, afirma el Señor, y no caerás en manos de los que le temes. Oh, rabosta, rababai, salai, a mí, alai. Poderoso eres tú, Señor, para guardar, Señor, a tus servidores, para guardarlos en integridad, para que ni un pelo
pelo de sus cabellos, Señor, sea tocado, Dios amado, por las fuerzas del enemigo, Señor. Guarda ese territorio, guarda Membrillal, guarda La Boquilla, guarda Montería. Vamos, iglesia, orando por favor de estos ministerios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Rodea su familia, Señor. Rodea su salud. Rodea sus finanzas, Señor. Rodéalos en su integridad física, Señor. En su integridad espiritual, Señor. No temas, así como le dijo el Señor un día a Josué. No teman, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Revístelos de fuerza. Revístelos de vigor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y no caerás a filo de espadas, antes bien tu vida será el botín, porque has confiado en mí. Iglesia, confía en tu Hacedor, confía en tu Padre, confía en tu Dios. Confía en tu Salvador. Padre, destruye toda obra de oposición que se levante en La Boquilla. En el nombre poderoso de Jesús, acerco alrededor de ese territorio. Guarda la integridad de Nubia. Guarda la integridad de Elsie, Señor. Guarda la integridad de los pastores, Señor. Guarda la integridad del hermano Donaldo. Guarda la integridad de Keila, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Revístelos, Padre mío, de autoridad. Revístelos de autoridad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sus enemigos retrocedan, Señor. Que huyan, Dios mío, Señor, los que buscan, Padre mío, detener el avance del reino. Tú has dicho que en este año usted irá delante de nosotros, y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. De igual manera oramos, Señor, por Membrillal, Dios. Guarda la vida de los pastores, Señor. Guarda la vida de Paola. Guarda la vida de Luis. Guarda la vida de Yomaira, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Todos aquellos que hacen evangelismo, Señor. Jorge y su esposa, Señor. Guarda la vida, Padre mío, de Luis Haider, sus hijos, su esposa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Guarda los servidores de esta casa, Señor. Guarda los líderes, Padre mío, de prejuvenil. Guarda a Belki, su casa, Señor. Guarda los líderes, Padre mío, Señor, de jóvenes. Guarda el hogar de Julie, su familia. Andrés, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Guarda el líder, Padre mío, Señor, de los Sugieres, la hermana Neilda. Guarda su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Guarda los líderes de evangelismo, Señor. Guarda a todos aquellos, Señor, que se levantan al servicio de tu casa, Dios. Guarda, Señor, a cada uno de los Sugieres, Señor, los maestros. Guárdalos, líbralos, Dios, Señor, de sus enemigos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello que se levante en contra de mis hermanos, de su familia, de sus hijos, Señor. Aquellos que aún no sirviendo, pero son fieles a esta casa, Señor. Guárdalos y líbralos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Porque ellos también han confiado en ti. Porque ellos también esperan en tu palabra. Porque ellos también esperan en tus promesas. Oh, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. El avance del reino, Señor. Los tiempos se aceleran, Señor. Y tu iglesia debe permanecer, Señor, apercibida. Hoy en el nombre de Jesús, Señor. Más que nunca debemos buscarte y confiar en tu palabra, mi Rey. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Señor. Oro por los hermanos, Dios. Aquellos que están enfermos, Señor. Oro por la vida de Claudia, de Dios. Oro por Edelmira, Señor. Oro por nuestra hermana Mayerly, Señor. Oro por Ida, Padre celestial, Señor, que están enfermos. Aún aquellos que están con esta virosis y no sabemos, Señor. Pido que la presencia tuya, Señor, los levante, Señor, los sane.
Sana esos estómagos, Señor, que están tan enfermos, Señor. Aquellos cuerpos con fiebre, Señor, sánalos. Aquellos que tienen dolencias en sus articulaciones, sánalos en el nombre poderoso de Jesús. Por tu amor y tu misericordia, Señor, pedimos que guardes, Dios mío, Señor, aquellos que están, Señor, teniendo tratamiento, Señor, Padre mío, porque tienen cáncer, Señor. Aquellos que están, Dios mío, sometidos, Padre mío, Señor, a estas sesiones, mi Rey, dale fuerza, dale fortaleza, Señor. Aquellos que libran esta batalla del cáncer, Señor, dale la victoria, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Dios mío, Señor, para que tu poder se muestre sobre estas vidas, Señor. Oro por la niña Isabel, Señor, quien le fue diagnosticada leucemia en Venezuela, Señor. Oro, Padre mío, para que tu poder también, Señor, sea notorio en la vida de esta pequeñita, Señor. Glorifícate en ella, mi Rey amado, Señor. Llévate, Dios amado, Señor, de su sangre todo aquello que le está afectando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toma la vida de Isabel Zúñiga, Señor. Dicen los médicos que tiene leucemia tipo 2, Señor. Padre, en esta mañana clamamos a ese Dios de misericordia por esta niña, Señor. Padre, trae esperanza, Dios amado, Señor. Usa la ciencia médica, Señor, si quieres hacerlo por esa vía, mi Rey. Pero clamamos a tu misericordia, Señor. Fortalece el corazón de estos padres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que confíen, Señor, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por los que están de viaje, Señor, por los que han salido, por los que van a salir, Señor, de la ciudad, por los que vienen de regreso, Señor. Oro para que usted proteja a todo aquel que está en carretera, Señor. Oro para que usted los libre de peligro, de accidentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Dios amado, y te pido, Señor, que en esta tarde usted se glorifique en el servicio de los prejuveniles, de los jóvenes, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a esos jóvenes, Señor. Que sean jóvenes entendidos como Daniel. Que sean jóvenes que conocen los tiempos, Señor. Que sean jóvenes temerosos, Señor. Que sean jóvenes, Padre mío, Señor, sabios, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Danos la victoria, mi Rey. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Bendice los 2 servicios del día de mañana, Señor. Ayúdanos, levanta a los que se han ido quedando, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy muchas gracias. Ayúdanos a guardarnos, Señor, en este resto de mañana, en el tiempo de ayuno, Señor. Guarda la familia de mis hermanos, Señor. Y te pido que nos lleves, Señor, a nuestros hogares con tu paz. Antes, Dios mío, Señor, oramos por los jóvenes. Es mañana, Alex, que van a presentar las pruebas. Es mañana. Ok, es la otra semana. Bueno, de todas maneras estaremos orando por los jóvenes que han de presentar pruebas de IFES, para que Dios les respalde también a ellos. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis hermanos. Bendiciones.